38 minutos pasaron de las 4 de la tarde, vamos con nuestra primera entrevista del día. Tiene la amabilidad de atendernos el actual presidente del Frente Renovador y diputado nacional, el señor Diego Giuliano. ¿Cómo estás, Diego? Eduardo Vitale te saluda. Hola Eduardo, un gusto hablar con ustedes. No, el placer es nuestro, gracias por atendernos. Por favor. ¿Expectativa para el domingo, Diego? Bueno, creo que hay una expectativa muy grande que tiene que ver con reflejar lo que está pasando hoy en la Argentina, ¿no? Creo que hay una reacción natural de la sociedad frente a un gobierno que ya no se lo puede calificar de otra manera que un gobierno que va en contra de los intereses sociales más importantes. Y a partir de ahí hay una reacción, a nuestro entender, ¿no? Nuestra mirada, una reacción, una sociedad que le pone un freno y que le debe poner un freno, porque algunos tienen esta idea de que si el gobierno pierde, el país explota. Y la verdad que es exactamente lo contrario. Si el gobierno gana la elección, acelera la motosierra y ahí sí tenemos grandes riesgos. Esta es una elección, Eduardo, de medio término. Y en las elecciones de medio término se corrigen los rumbos o se ratifican los rumbos. Con lo cual yo creo que es muy importante que en la urna le mandemos un mensaje claro el domingo al presidente diciéndole tiene que rectificar el rumbo porque si no es verdad que el país explota. Te digo un análisis porque me interpelaste, ¿viste? Yo no creo que sea esa sola la tesis, pero tengo sensaciones encontradas. Por un lado, quiero que pierda un gobierno que no me gusta y que considero que está haciendo las cosas muy mal y que nos está llevando a un lugar mucho peor de cuando asumieron. Pero por el otro lado tengo miedo a cómo pueden reaccionar los mercados, el riesgo país, el dólar, etcétera, si después del domingo el gobierno tiene una fuerte derrota electoral. Desde nuestra mirada, ¿no? Si el gobierno obtiene un triunfo, cosa que hoy está sinceramente fuera de todo análisis, ¿no? No hay ninguno que diga el gobierno puede triunfar. Al contrario, lo que se está diciendo es cómo cuentan los votos para que la derrota no sea tan dura. Están en otro plan, ¿no? Pero quiero decir, si el gobierno tiene un triunfo, de verdad acelera en su camino de errores. Y creo que eso sí es una rápida aceleración al precipicio. Si en cambio el gobierno entiende, interpreta que la voz de la gente mayoritariamente le va diciendo para un poco, rectificar el rumbo. No queremos ser ni una colonia norteamericana ni un protectorado, queremos un país que realmente pueda salir adelante a través de las cosas que a la Argentina la pueden hacer grande, que son la producción, el trabajo, la rueda del consumo, un mejor Estado, eso sí. Nosotros siempre planteamos eso de que el Estado tenía que cada vez ser más eficiente, más efectivo. Pero si de verdad hay una urna que le dice acelerar a un presidente que ya de por sí va acelerado en lo que es la caída de la producción, la caída del empleo, todas las caídas que estamos viendo y que ya lo dice hasta el INDEC. Creo que en eso es claro. Entonces, a partir de ahí me parece que el mensaje de la urna puede ser rectificatorio, Pero puede ser positivo. ¿ves un gobierno con la capacidad de decir, che, bueno, hacemos la lectura de lo que dijeron los argentinos y las argentinas y hacer cierto cambio del rumbo? Todo indica que el gobierno tiene una actitud cerrada, muchas veces caprichosa, Por eso te pero pregunto. nosotros vivimos democracia y la democracia tiene reglas y a algunos les pueden gustar y a otros pueden decir no, quisiera que sean distintas, pero la democracia tiene reglas. El gobierno va a interpretar, debe interpretar las reglas del Estado de Derecho, con lo cual si el Congreso tiene una fuerte presencia de la oposición, razonable oposición, si el Congreso está poblado de voces que defiendan los intereses de los jubilados, de los estudiantes, de los discapacitados, de las personas con discapacidad, evidentemente eso va a terminar siendo aceptado, porque la Argentina
todavía, y esperemos que sea para siempre, es una democracia ganada con mucho esfuerzo. Y las reglas son esas. Entonces, el presidente, más allá de su personalidad, me parece que no le queda otra que atender el reclamo de las urnas. Y si no, tendrá otras perspectivas él mismo. Pero en principio nosotros tenemos que jugar dentro de la democracia. Y jugar dentro de la democracia siempre es atender serenamente, humildemente, lo que dicen las urnas. Diego, ¿cómo estás? Iván Cerezuela te saluda. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Todo bien. Respecto a una de las noticias que surgió en las últimas horas de que el gobierno oficializó que va a enviar la ley bases número 2, denominada de esa forma, luego de las elecciones y pensando en tener un buen número en el Congreso de la Nación, te pregunto respecto a la posición del Frente Renovador como uno de los máximos referentes y como presidente del espacio, más allá de lo de Fuerza Patria. ¿Hay por lo menos voluntad de diálogo si el gobierno busca los consensos para, por ejemplo, una reforma laboral que se viene hablando en las últimas semanas? La verdad que la ley bases 1, ya que se habla de ley bases 2, la ley bases 1, nosotros no solamente nos opusimos, sino que presentamos alternativas. ¿Por qué? Porque era una reforma constitucional encubierta. Porque finalmente la justicia terminó suspendiendo el capítulo 4 y el 5 de la llamada reforma laboral por inconstitucional. Entonces, fíjate vos que tiene que ser ya la justicia concretamente la que le dice, a ver, hasta ahí podés llegar. Y otra cosa, si se evalúa el desempeño de la ley bases en materia laboral durante el primer año, que ya pasó, la verdad que no resolvió un problema de la perspectiva laboral, no aumentó un puesto de trabajo, ni formal ni informal. Estos son datos, quizás son objetivos. ¿Ha caído el empleo formal en la Argentina? Ha caído. Más de 250.000, 270.000 desempleos formales, para llamarlo de esta manera, ¿no? Salen del ámbito formal, fundamentalmente del ámbito privado, que era el que parecía que iba a ser beneficiado en todo aspecto. No ha sido así. Entonces, si vos evaluás, si vos razonás, si vos decís, mire, por ahí no era, y querés entonces ver cómo acelerás para insistir en un error, bueno, la democracia tiene herramientas. Las mayorías, los vetos, que el presidente usó recurrentemente este año y que lo ha hecho algunas veces retroceder, a pesar de que, vos fíjate, y ahí entiendo un poco la pregunta de ustedes, ¿no? Porque el presidente, por más que se insiste del Congreso con 2/3 sobre las determinadas soluciones que el Congreso propone, el presidente dice, bueno, sí, está bien, pero yo no lo aplico. Bueno, eso tiene patas cortas en la democracia. Tiene muy patas cortas, porque finalmente se va a imponer el sistema de deliberación, de resolución de cada uno de los temas. Entonces, ley bases 2, cuando ley bases 1 fue un fracaso concluyente para mí, me parece que por lo menos es apresurado. Vamos a esperar el domingo, vamos a esperar el 26 de octubre, vamos a esperar lo que dicen las urnas, y lo que nunca va a suceder es que nosotros no dialoguemos. Una cosa es dialogar y otra cosa es ser dialoguistas, entreguistas del país, como algunos que utilizan la palabra diálogo para en realidad ver cómo le sacan ventaja a un gobierno que está muy débil. Diego, finalmente la justicia no le dio lugar al gobierno nacional para que el conteo sea a nivel nacional y se haga por distrito, como venía haciendo y como lo dice la Constitución. Eso es una buena noticia para el peronismo y para una posible lectura que podría hacer el gobierno, tergiversando un poco los hechos en sí de lo que va a suceder el domingo. El gobierno fue construyendo todo este tiempo una especie de fraude elegante, digamos. ¿Por qué digo? Porque primero, esta cuestión que ha puesto en riesgo la boleta única, creo que hay que evaluarla después de lo que pase el domingo. Imagínense que la boleta única va con un candidato que ha tenido que renunciar por relaciones, vínculos directos con el narcotráfico. Y una segunda candidata que además tiene un nombre que no es el que corresponde, de acuerdo a la justicia, porque la justicia le dijo no te llamas así, y además que pertenece a una nómina que está encabezada por otro candidato. La verdad,
agreguémosle que quisieron hacer un conteo digamos, unificado con una elección que es segmentada. Claro. Sí, a ver, tiene todo el color de un fraude elegante. Yo lo que espero es que, más allá de lo que diga Donald Trump, que la verdad que esto de que tengamos un presidente extranjero en el país, y no lo digo ni como metáfora, porque antes se podía usar la metáfora, hoy ya la metáfora se cayó, ya no es metáfora, es realidad. El presidente norteamericano decide comprar pesos, vender dólares, se mete en el plan económico, dice que además estamos muertos. Y la verdad que la Argentina tiene otra dignidad, y ustedes lo saben. La Argentina tiene otra historia, tiene otra dignidad. Nosotros tenemos, desde 1806, de las invasiones inglesas y de cómo reaccionó el pueblo de Buenos Aires, tenemos otra posición. ¿Qué ves Una ahí, posición Diego, soberana. con el rescate del tesoro y demás? Recién te veíamos en Twitter bien activo hablando de eso y demás. ¿Qué estás viendo con todo eso? Y estamos viendo que, primero, no alcanza nunca. Cuando el presidente de Estados Unidos se pone a gobernar la Argentina, la verdad que hasta la Argentina le juega, hasta los argentinos juegan en contra de eso. Y se los ve en el mercado, se los ve en varios lugares, en varios ámbitos. Porque la Argentina tiene una dignidad distinta en esto. Nosotros, como digo, tenemos historia, San Martín, Belgrano, ganamos mundiales. La Argentina no es eso que cree Milei que somos, un país de porquería, para no decir otra cosa. La Argentina siente orgullo, más allá de las cosas malas que nos pasan, de los errores que cometemos, pero es un país que tiene dignidad, que ve la bandera y que la abraza, que luchó en Malvinas. Entonces, llevarnos a esa sumisión, a esa posición de decirle mi presidente a Donald Trump, que ni los americanos hoy ya están contentos con Donald Trump. No. La verdad... Y tampoco están yo pensé contentos que no, con la guita que nos está dando Estados Unidos a nosotros, ¿no? es que claro, ellos tienen un shutdown, es decir, tienen lo que se llama un cierre del Estado, algo que pasó 3 o 4 veces. Es decir, es un sistema por el cual Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos cierra sus puertas. Acá parecería imposible eso, porque no se aprueba el presupuesto. Si no logra el presidente consenso para que el Parlamento, para que el Congreso norteamericano apruebe el presupuesto, cierran el Estado. ¿Saben cuándo sucedió eso? El 1 de octubre. Hay miles de trabajadores que no están cobrando su sueldo en Estados Unidos, porque hay un shutdown. Entonces imagínense, en el medio de un shutdown, con el Estado cerrado, con los museos cerrados, porque los empleados públicos, digo los museos, para decir, cientos de oficinas públicas cerradas. Un presidente que está encaprichado porque a Milei le vaya bien en una elección intermedia. La verdad que los americanos también están mirando esto, están diciendo, che, hay que estar muy loco para que esto siga sucediendo. Bueno, este es el panorama. Estados Unidos preocupado por estas posiciones, y los argentinos muchas veces humillados, nos sentimos humillados frente a esto. Hay miles de formas de salir de una elección. Se puede ganar o perder. Ya pasó muchas veces, a todos nos pasó. Pero ir a lo que está haciendo Milei, a querer fabricar un protectorado norteamericano en la Argentina. Mire, incluso los jóvenes, yo veo, ayer hablaba con un abuelo, estamos entrando a una reunión, y me decía, mira, la verdad que mi hijo y mi nieto, sobre todo mi nieto, en el 2023 me llevó a votarlo a Milei, porque me decía que había que romper todo. Y ahora le estoy diciendo a mi nieto, ¿vos me acompañás el domingo a votar distinto, para no decir a votar a la Fuerza Patria? ¿Y qué le dijo el nieto? Porque, lo que le dijo el abuelo fue muy claro, y si no, hacete cargo de los remedios, hacete cargo del tratamiento que todavía, que no puedo salir, hacete cargo de la mesa, hacete cargo. Porque me llevaste con la idea de votar a Milei en el 23. Diego, y ahora estoy complicado. Diego, y pensando en el futuro, ¿hacia dónde tiene que ir el peronismo? Está claro que tiene que ir a un esquema de coalición, pero en ese esquema de coalición, para ganar en el 2027, sean quienes sean los nombres, tiene que ampliarse y buscar en otros espectros y partidos políticos que no sean necesariamente el peronismo. El peronismo ya está dando pruebas de eso. En Santa Fe lo hemos hecho, y lo estamos haciendo en casi todo el país. Hay esquemas de unidad muy sólidos,
y creo que nuestra obligación, más allá de las diferencias que se puedan tener entre uno y otro dirigente, nuestra obligación es presentar una alternativa, porque ahí sí que estamos mal. Si el camino es el protectorado norteamericano, si el camino es, bueno, que la economía empieza a andar para atrás como está andando, la obligación democrática del peronismo, que siempre en esto ha ido a las urnas a ratificar, o a veces, y a veces le ha ido mal también, por supuesto, nuestra obligación es construir una alternativa. Y creo que ese compromiso está fuerte. Lo noto en incluso dirigencia que me pasa en Santa Fe, por decirte un ejemplo, ¿no? Porque estoy justamente en este momento en Rosario. Y veo dirigencia que por ahí estaba, bueno, pensando, decir, hasta dónde es la apertura. Y la verdad que hay una unidad robusta para enfrentar a este desgobierno, ¿no? Diego, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Le mando un abrazo grande. Un placer hablar con ustedes y un gusto siempre. Hasta luego. Pasa con nosotros el actual presidente del Frente Renovador a nivel nacional y diputado nacional, Diego Giuliani. Cere casi se me muere al aire a punto de hacer una entrevista. Tremendo. 5 minutitos para las 5 de la tarde, seguimos en vivo. When I met